Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Muy buenos días. Este terremoto que ha venido funcionando en nuestro país de seguridad política, esto que el diario El Expreso de Guayaquil nos va a ofrecer diariamente, es parte de un periodismo de investigación necesario, indispensable para saber con quién estamos tratando. Y no se convenzan que dudamos y muchísimo de la polarización a lo interno de Alianza País. Dudamos, pero estamos para entender y atender estos conflictos que la vida, por una mala decisión electoral, nos ha sumido en una comunidad que nos espiamos entre nosotros, que no tenemos respeto a la intimidad, que abusamos de la duda, del escepticismo, de la inconducta de los demás. Los unos creen que estamos en un ámbito de una traición a los altos intereses del país, con una veneración al pasado. Y claro, tratándonos de gente de derecha, a gente de la CIA, toda forma de concepción de las personas que por nuestro trabajo tenemos que estar cercanos a la realidad nacional y a toda costa buscar la verdad. Hemos sido sometidos en los últimos años a un seguimiento increíblemente tenaz, como suelen manifestar nuestros más jóvenes. Y ahí hemos pasado ya como una especie de costumbre. Me están siguiendo, están atrás de nosotros, viendo toda nuestra forma de actuar en sociedad, elaborando hipótesis de los contenidos de lo que nosotros, a nombre de un buen sector ciudadano, hemos venido manteniendo como política editorial, por ejemplo, en este medio de comunicación. Pero sentíamos que atrás de nosotros estaban permanentemente, inclusive en horas de la madrugada, de la noche, vehículos que se establecían a pocos metros de nuestro lugar de residencia, a escuchar las llamadas telefónicas que hacíamos. Declaramos inutilizable nuestro número celular y hemos tenido que pasar incluso de insolentes y malcriados con la gente que nos ha solicitado comunicación para efecto de reconformar, de cambiar, por ejemplo, una agenda de invitados.
El instante en que nos hemos desplazado a nuestro sitio de trabajo y desde este a otros sectores, ahí ha estado el seguimiento permanente de este ejército de gente vinculada al partido Alianza País. No queda otra manera que tratar a las cosas por su nombre. Alianza País está ahora polarizado, pero sigue siendo Alianza País. Y haremos consideraciones de este orden. Muy poco nos hemos quejado. Hoy tenemos que aprovechar la coyuntura para darnos razón de alguna manera en lo que nosotros pensaban estaban haciendo con nuestras vidas, fracturando nuestras familias, porque esa es la idea, fracturando la unidad que existía antes en nuestras empresas, con nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo que se ha logrado con esta organicidad política que denuncia el diario El Expreso y que los va a seguir haciendo en los próximos días. Por otro lado, señoras y señores, estamos en condiciones, al saludar a nuestro primer invitado, el doctor César Montúfar, quien ha formulado una denuncia particular contra el vicepresidente Jorge Glass, para que ustedes me entiendan. Llevan otras denominaciones procesales que nos va a explicar el señor doctor Montúfar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Naturalmente preocupados también por el drama que hemos hecho un seguimiento incansable durante toda la noche y madrugada de hoy con nuestras estaciones respecto del tremendo y potente terremoto suscitado en la nación mexicana, con la que tenemos nosotros una relación incluso del modelo de comunicación. Es que hemos comprado una franquicia para nuestra frecuencia modulada, con ellos nos mantenemos en permanente asocio y naturalmente todo lo que demanda una franquicia hemos cumplido a cabalidad. A Dios gracias. Hoy tenemos al doctor Montúfar aquí para que tenga la gentileza de, recordando a México, país al que lo ha visitado también en cumplimiento de sus obligaciones académicas y de sus enlaces incluso de carácter político, derecho al cual nos asiste la libertad de hacerlo a todo el mundo. Estamos lamentando por este episodio que atravesó ayer la nación mexicana, pero ofreciendo al resto del mundo y del continente latinoamericano lo que han aprendido a lo largo de sus desgracias internas, de sus crisis, no solamente políticas, sino también de otro carácter y de otro género, como el que nuevamente afectó ayer a la sociedad mexicana. Pero han sabido reaccionar con gran valentía, con un espíritu de unidad que ustedes deben retratarse y tratar de asumir una actitud similar el instante en que la desgracia nos visite. Una situación así no le deseamos absolutamente a nadie y nosotros no estamos libres de poder atravesar por una circunstancia que para el señor presidente Peña Nieto, la forma como ha reaccionado el pueblo mexicano, otorgando un ejemplo al resto del mundo, con solidaridad fundamentalmente, con mucho cariño a sus coterráneos en desgracia.
con todo lo que hemos visto y que sirvió esta mañana para que el jefe de Estado, con su permiso, doctor Montúfar, Peña Nieto, diga lo siguiente esta mañana. Hubo un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del país. Este desastre natural se da a menos de 2 semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. Miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal están asistiendo a la población. Estamos en plena coordinación con los cuerpos de protección civil, con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades que sufrieron los mayores daños. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. Los servicios de urgencia del Seguro Social, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención, sea o no derechohabiente. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. En este momento, 40% de la Ciudad de México y 60% del estado de Morelos no tiene servicio de electricidad. Hemos reforzado las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad para restablecerlo a la brevedad. También se han instalado albergues para recibir a quienes lo necesiten. Se puede consultar su ubicación por medio de Locatel o de las redes sociales. Es importante, asimismo, facilitar las actividades de los servicios de auxilio. En la medida de lo posible, la población deberá permanecer en sus hogares, siempre que sean seguros, y evitar congestionar las calles por donde deben transitar los vehículos de emergencia. Quiero agradecer a los miles de ciudadanos que han estado usando las redes sociales para reportar inmuebles dañados y personas que requieren ayuda. Los elementos de protección civil están monitoreando esta información, por lo que es importante actualizarla constantemente. Les pido que estén atentos a la información oficial y las recomendaciones que difundimos por medio de las redes sociales y los medios de comunicación. Subrayo, asimismo, que he dado indicaciones a los integrantes del gabinete para que no se detenga ni un momento la ayuda a Chiapas y Oaxaca. Expreso mi admiración a la unidad, trabajo y generosidad con la que una vez más miles de mexicanos han respondido a la emergencia. Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país. Los mexicanos hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de temblores en el pasado y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad. Seguiré informándoles directamente y con toda oportunidad. Sigamos unidos, enfrentando juntos este nuevo desafío. Los mexicanos ofreciéndonos un claro ejemplo. Doctor Montúfar, muy buenos días, de unidad y solidaridad, que es lo que pesa y debe imprimir un insuceso de esta naturaleza. Nos falta aprender, nos falta corresponsabilizarnos de un campo de preparación como han hecho los mexicanos, y ayer se vio su tarea. Piedra por piedra, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, empujados por la misma pena, tristeza, pero un espíritu de solidaridad que es un digno ejemplo para todos. Estamos muy solidarios con el pueblo mexicano y pasamos a saludar a nuestro invitado, también seguramente con una opinión sobre esta tragedia que está enlutando a una multiplicidad de hogares mexicanos que son hermanos nuestros, latinoamericanos por esencia. Hasta en las costumbres nos parecemos como pueblos.
Y entonces, doctor Montúfar, antes de topar el tema que ayer continuó con su presencia para solicitar una reformulación de cargos en contra del vicepresidente de la República en un tema que lastimosamente tenemos que tratarlo, dado su empeño de poder, utilizando un mecanismo auténticamente democrático y que prevé la institucionalidad y la legislación ecuatoriana. Lo que usted hizo ayer es una obra también muy significativa que pasa a explicarle a la colectividad que nos escucha este momento y nos ve a través de la señal de televisión digital de esta empresa. Muy buenos días, señor doctor. ¿Cómo ha sentido, en primer lugar, la tragedia mexicana? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Democracia. Efectivamente, permítame, en primer lugar, expresar mi solidaridad a todos los amigos y amigas mexicanas y a los ecuatorianos que residen en México. Creo que, como usted decía hace un momento, entre el Ecuador y México hay muchos lazos de cariño, de amistad, hay mucha afinidad y conexiones culturales y de muchos otros órdenes, y en ese sentido creo que los ecuatorianos sentimos fuertemente, sentimos honda y profundamente lo que en este momento está sucediendo en México. Así que permítame, y le agradezco por esta oportunidad de abrir la posibilidad de que me pueda solidarizar con el pueblo mexicano. Usted asistió ayer, doctor Montúfar, acudió ayer a la Fiscalía General al cumplimiento de una diligencia de orden investigativo en el caso de asociación ilícita de la trama de corrupción de Odebrecht. Y por esta causa están siendo procesados el vicepresidente Glass y su tío, este ciudadano de nombre Ricardo Rivera, actor de muchísimas travesuras que está contemplando la ciudadanía ecuatoriana. Si llamamos travesuras, así suavemente, en efecto. La participación de usted, doctor, en el proceso se da luego de que el juez internacional Miguel Jurado aceptó que sea acusador particular. Esto también nos llamó a complacencia. ¿Y qué se las trae? No obstante, conociendo como conocemos a los jueces de la Revolución Ciudadana, pero con usted tuvo una apertura muy importante el doctor Jurado. ¿Cómo la pesa, la convalida usted? Sí, mire Gonzalo, yo he participado como denunciante desde, digamos, el mes de febrero de este año. Como usted conoce, yo he presentado 3 denuncias penales, la primera por peculado en el mes de febrero, la segunda por concusión, la primera en el caso de Brecht por peculado en febrero, la segunda en junio por concusión en el caso Caminosca, y la tercera ya en la instrucción fiscal que llevaba adelante la fiscal Diana Salazar, en esta instrucción fiscal por asociación ilícita. Es decir, yo había presentado y he presentado 3 denuncias penales. En un proceso tan complicado, tan complejo como de Brecht, en el que yo personalmente, y creo que muchísimos ecuatorianos que hemos mirado de cerca este proceso, quizá yo más porque he estado como denunciante revisando los expedientes, atento a todas las diligencias de la Fiscalía, igualmente pidiendo diligencias, mirando con preocupación, porque hemos visto que en realidad este proceso ha caminado lento en relación a otros países, ha caminado, yo diría, sin una iniciativa firme del fiscal. Y en eso hay que decir claro. Yo incluso he pensado, y en algunas ocasiones he manifestado, casi como un proceso de investigación y de instrucción fiscal a la medida del vicepresidente, a las necesidades del vicepresidente. Eso me hizo tomar una decisión que, basada en el Código Integral Penal, que es una institución, yo creo que es necesario decirlo, extraña
nueva en nuestra legislación que permite que ciudadanos particulares, que ciudadanos que tengamos un interés, yo diría, cívico, ciudadano en un tema, podamos sumarnos como actores procesales haciendo una acusación particular. Es decir, esto es más allá de una denuncia. Una denuncia implica, nuestra legislación, digamos, penal, el decir al poner en conocimiento al señor fiscal, mire, aquí hay indicios de que hay un acto de corrupción y investiga a esta persona. Lo que implica la acusación particular es mucho más. Es decir, yo acuso a tal persona, en este caso al vicepresidente Glass, de haber, como yo fundamento en mi acusación particular, ser partícipe de un conjunto de delitos alrededor del tema del delito de asociación ilícita. Lo que yo sostengo es que este delito, que en este momento es parte de la instrucción fiscal, no es únicamente por asociación ilícita. La asociación ilícita se dio para algo, es decir, Rivera, Glass y los otros procesados. No es que se reunían para hacer obras de beneficencia, no es que se reunían para escuchar música, se reunían evidentemente para ejercer un tráfico de influencias con la empresa Odebrecht, para recibir coimas, para afectar seriamente al Estado ecuatoriano, por lo tanto también se configura un delito de peculado y además se configura un delito de lavado de activos. Entonces, la acusación que yo presenté hace 2 semanas, dentro del marco de la instrucción fiscal, está en ese sentido amparado, y eso tengo que reiterarlo, porque evidentemente es una figura extraña, como un ciudadano particular en un tema, en un delito en contra de la eficiencia de la administración pública, como dice el Código Penal, puede hacer una acusación particular y transformarse y convertirse ya en un actor procesal en este proceso. Pero evidentemente lo que dice el artículo 441 del Código Integral Penal es que para hacer una acusación particular es necesario calificar como víctima. Ese es el punto principal. Y el artículo 441 del Código Integral Penal dice que entre las distintas acepciones de víctima, en el numeral 7, dice cualquier persona que tenga interés directo en el caso de aquellas infracciones que afecten intereses colectivos y difusos. Aquí estamos en este momento hablando de un delito que afecte intereses colectivos, intereses difusos, y en ese sentido entonces he fundamentado esta acusación particular. Y eso, por lo tanto, me convierte, a partir de la calificación que hizo el juez jurado Favara, ya en actor, en parte procesal, dentro de esta instrucción fiscal que se lleva en contra del vicepresidente de la República. Eso, digamos, que es el contexto de esta acción en la que el día de ayer, como le decía, ya fui calificado y por lo tanto ya soy parte procesal. ¿No se esperaban esta calificación de parte, en este caso, del juez? La calificación solicitada por usted, esta decisión judicial, decía el abogado defensor del vicepresidente Glass, es un atropello a la democracia y al derecho ecuatoriano, porque la defensa del segundo mandatario está pidiendo una revocatoria inmediata, es decir, casi una apelación a esta decisión. Bueno, lo que pasa es que ellos han estado acostumbrados, Gonzalo, en solitario a hacer lo que... actuar con todas las instituciones, claro, con todas las autoridades, con todas las leyes a favor. Pero hay que decir algo, Gonzalo, uno de los grandes, digamos, postulados, utopías, promesas de la Revolución Ciudadana es la participación ciudadana. Claro. Y aquí dejaron un boquete, aquí dejaron un resquicio. Claro. Y ese resquicio hemos aprovechado porque yo le digo, yo no creo en el fiscal Vaca Manchano. Así es. Yo creo que en realidad a esta instrucción fiscal le faltan muchas diligencias, y el día de ayer precisamente yo he pedido algunas diligencias que son fundamentales. Por ejemplo, Gonzalo, es absolutamente necesario el testimonio del expresidente de la República. Si estamos hablando de que el señor actual vicepresidente y procesado, Jorge Glass, estuvo encargado de los sectores estratégicos desde el día 1 del gobierno de Rafael Correa en enero del 2007, hasta el día final del gobierno de Rafael Correa, el 24 de mayo de este año. Si alguien estuvo encargado de esto que se dio en llamar sectores estratégicos, fue Jorge Glass, primero como gerente y presidente del Fondo de Solidaridad,
después como ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, después como ministro coordinador de sectores estratégicos, Sí. después como vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos. ¿Y cuál es su hipótesis? ¿Por qué le encargó desde el comienzo hasta el final de su mandato este grupo de sectores donde naturalmente Está la mayor, exactamente está el dinero. la mayor cantidad de dinero, distorsiones, de inversiones, de influencias y participación de empresas extranjeras como Odebrecht, como un conjunto de empresas de otros países, incluidas empresas chinas? Bueno, por eso es que tiene que declarar el presidente Correa. Por eso es que tiene que ser él, de una u otra manera, él tiene que responder. En realidad, aquí estamos hablando de que Glass no es que estuvo ahí presente, no es que ocupó estos cargos por elección popular, salvo el de vicepresidente de la República, pero no de encargado de los sectores estratégicos. Entonces, por ejemplo, esa diligencia es fundamental. Es fundamental, Gonzalo, por ejemplo, y esto es un tema importante en esta institución fiscal, que se incorpore. Fíjese algo, cuando se habla de indicios que claramente apuntan al vicepresidente de la República, ¿qué es lo que los ecuatorianos hemos visto? Hemos visto pequeños videos. Hay ese video en donde aparece el tío del vicepresidente pidiendo dinero para el vicepresidente al administrador de Odebrecht en el Ecuador, el señor José Santos. Hemos escuchado fragmentos de esta vergonzosa para los ecuatorianos conversación entre José Santos y el excontralor Pollitt. Hemos escuchado fragmentos de la conversación entre José Santos, el delator y corruptor de Odebrecht, y el señor vicepresidente. Es verdad, en esa conversación no se habla nada de sobornos, se habla sí de detalles de los contratos y proyectos de Odebrecht, pero nada más. Pero fíjese, Gonzalo, que hasta hoy no es parte del proceso las declaraciones, los testimonios, las versiones que los ex altos funcionarios de Odebrecht rindieron, sea en Brasil, ¿no es cierto? Bueno, no sea en Brasil, principalmente, o digamos en Brasil, dentro del caso del proceso Lava Jato. Es decir, son indicios, evidencias, elementos que son fundamentales para que puedan ser y que deben ser incorporados del proceso. Entonces, ahora, ¿qué sigue, doctor? Bueno, ahora yo como actor, como parte procesal, en este caso como acusador particular, tengo la responsabilidad de seguir pidiendo diligencias, seguir incrementando pruebas. ¿Cuál es la que debe continuar? Bueno, yo le decía hace un momento, yo creo que es fundamental en este momento que los delaciones, las declaraciones, las versiones de José Santos, de Luis Carlos Mamieri, de Roberto Bess, es decir, son 11 ex altos funcionarios de Odebrecht que estuvieron en el Ecuador. ¿Usted de alguna manera está impugnando la presencia del doctor Vaca en su condición de fiscal general de la República? Le digo por qué. Porque ayer publicaban en las redes una nota como para recordar la conducta normal a la que tiene derecho cualquier ciudadano de alinearse políticamente con el sector donde sus aspiraciones de ciudadano así determinan. El doctor Vaca habla muy mal y aconseja, ejercita una serie de alusiones a la forma como se debe responder a la oposición al gobierno del presidente Correa. Y ese tuit, que lo están en este momento identificando, fue ayer leído por muchísimos ecuatorianos. Sale a primer nivel la intervención, una de las intervenciones en un medio de comunicación del régimen que vale la pena que usted tenga como un respaldo al alineamiento que mantenía el doctor Vaca, obviamente justificando incluso su condición de fiscal, de asesor del presidente de la República, mayor asesor, el más importante asesor de la cantidad de asesores políticos que debe haber convocado el señor presidente durante una década. Pero el doctor Vaca, el actual fiscal, señores oyentes, parece el partidario número uno y el estratega político número uno que da consejos prácticamente
a la cúpula política de Alianza País. Vale la pena que usted le escuche como una prueba contundente de que el fiscal, no creo pues que vaya a estar de lado, digamos, de la verdad, no del lado suyo, ni del lado de este ciudadano comunicador que les está hablando, ni del lado de ninguno de ustedes, sino de su credibilidad en una postura, en principios ideológicos que son realmente a favor de quienes este instante se contraponen en el ejercicio de su petitorio franqueado por la Constitución Política del Estado, por el Código Integral Penal, como un derecho de cualquier ciudadano ecuatoriano para redescubrir la parte procesal por la que se acusa al presidente Correa y a una serie de mandatarios internos del partido de gobierno. Entonces, esta situación es bastante complicada. Usted está haciendo una lucha desigual, pues. Mire, Gonzalo, es decir, indiscutiblemente la legislación, la Constitución ecuatoriana le da al fiscal la iniciativa y él es, como dicen los abogados, el dueño de la instrucción, el dueño de la investigación, y eso yo no estoy cuestionando de ninguna manera. Sin embargo, sí debo decir, yo tengo muchas dudas, muchos cuestionamientos, podría decir. Me reservo, digamos, tengo mucha reserva respecto a la actuación del actual fiscal, Vaca Mancheno, no solamente por lo que él fue y ha sido dentro del movimiento del oficialismo, dentro del gobierno de Rafael Correa. Uno se pone a pensar, en realidad, si es que viviéramos un país en el cual existe realmente una real ejercicio de independencia de funciones, una real independencia de funciones, si un fiscal con tantos vínculos con un gobierno al que debe investigar, no debería excusarse, no debería dar un paso al costado, pero en el Ecuador esas cosas como que han quedado relegadas, como que ya esos signos de delicadeza, de decencia, ya no existen. Sí. Y tenemos un fiscal que le toca dirigir una investigación, una instrucción fiscal en este momento, en donde está el vicepresidente, que a mi modo de ver ha dejado muchísimas dudas y ha sido demasiado lente, ha dejado demasiados huecos y vacíos. Si es que en este momento no hubiera aparecido, por ejemplo, lo que ha sido la información que ha dado este señor Alfredo Alcíbar, ex colaborador de TV Satelital, que verdaderamente trae al proceso una cantidad de información que es muy importante. Si no fuera por lo que apareció la semana pasada también publicado en el periódico O Globo, en el cual aparecen fragmentos o se menciona a la declaración de José Santos incriminando directamente al vicepresidente de la República. Y si no fuera por la información que el mismo fiscal ayer anunció al país, ha recibido de parte de la justicia estadounidense, yo diría, esta instrucción fiscal iba en un camino que uno podría ya casi adivinar cuál iba a ser un resultado yo diría absolutorio al vicepresidente de la República. Pero eso, yo digo, en realidad, por eso es que es necesario en este momento, un momento fundamental, crucial en la lucha anticorrupción, en que me parece a mí se juegan muchas cosas, que esta instrucción fiscal, y eso es importante, Gonzalo, que termina el 1 de octubre, y ahí yo creo que los ciudadanos debemos estar todos muy atentos. El 1 de octubre termina la instrucción fiscal, y allí el fiscal Vaca Mancheno tendrá que tomar la decisión de si el juicio prosigue ya en contra del vicepresidente, en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre qué cargos acusaría al vicepresidente. Ahí es donde me parece que es fundamental, Gonzalo, lo que ayer reiteré en la Fiscalía, la reformulación de cargos. Asociación ilícita, que es el delito sobre el cual versa esta instrucción fiscal, es absolutamente insuficiente. Es un delito menor. Autónomo, dice el defensor. Pero Gonzalo, el artículo 20 del Código Integral Penal establece esta figura de concurso real de infracciones. Si hubo asociación ilícita, perdone que repita el ejemplo. El delito de asociación ilícita no es un delito que afecta a la eficiencia de la administración pública, como alega Montúfar, dice el abogado defensor, toda vez que es un delito autónomo de peligro abstracto, en el cual dos o más personas forman una asociación ilícita
con el fin de atentar contra las personas y las propiedades. Pero fíjese este argumento, Gonzalo. Se reúnen varias personas, ¿no es cierto? En este caso, el señor Glass, el señor Rivera y 17 procesados más. Se reúnen no para ir a misa, no se reúnen, como decía hace un momento, perdón que utilice algo, un poco de humor en un tema tan serio para el país. No se reúnen para ir a ver un partido de fútbol, para ir a comer cangrejos. Se reúnen para hablar con la gente de Odebrecht y recibir coimas. Y eso se llama, eso es cohecho, aquí estamos hablando de un delito. Ilícita. Pero se reúnen para eso. Claro. Se reúnen y después de estas reuniones reciben coimas, ¿no es cierto?, de esa asociación. Tenemos que el Estado ecuatoriano es afectado no en pocos millones, en cientos de millones de dólares. Si uno mira, analiza cómo los contratos de ejecución de obras de la empresa de Odebrecht en el país, los contratos que están siendo investigados, han incrementado su precio de manera ilegal, por encima del tope que establece la ley de contratación pública, por sobre el 35%. Estamos hablando de una afectación al Estado de cientos de millones de dólares. Macroafectación, Por eso es que hay que hablar de peculado. Y hay recursos que son lavados, hay bancos que han lavado dinero, hay empresas offshore que se han creado, etcétera, etcétera. Hay lavado de activos, hay tráfico de influencias. Entonces, es inconcebible que se quiera en este momento, en una instrucción fiscal, juzgar a alguien, a un grupo de personas por asociación ilícita, y como que nada más pasó, sabiendo que la asociación ilícita sería un delito que tiene una pena muy pequeña. Es decir, no estamos hablando de un delito que realmente esté acorde a la magnitud de afectación que ha tenido el Estado ecuatoriano. Por eso es que la reformulación de cargos, Gonzalo, que es lo que solicité el día de ayer, es fundamental. Tiene que haber una reformulación de cargos. Es asociación ilícita en concurso con otras infracciones, y ahí hay que nombrar peculado, cohecho, concusión, lavado de activos, tráfico de influencias. Todos estos delitos que afectan a la eficiencia de la administración pública. Y eso es indudable. Es una afectación a la colectividad. Por supuesto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Gonzalo, que es muy importante, igualmente está en mi constitución particular, no puede ser posible que se considere al vicepresidente de la República, Jorge Glass, uno más en la asociación ilícita. Él era el que tenía el dominio, él era el que tenía el control, era el jefe. El jefe no son los otros procesados. No es el tío del vicepresidente que no tenía ni siquiera un cargo público. Él actuaba ahí, evidentemente, porque era su sobrino, era una persona terriblemente influyente. Entonces, el que tenía el dominio, por decirlo de alguna manera, el caudillo, el jefe, el que controlaba la situación. Si es que estamos hablando de... Prácticamente, si es una asociación mafiosa ilícita, tendría que ser vicepresidente. Tiene que ser un capo. Usted le da categoría de capo. Yo no lo califico porque no me corresponde. Pero él tenía el dominio. Pero además algo más, Gonzalo. Pero él fue puesto ahí por alguien, Gonzalo. Él fue designado ministro coordinador de los sectores estratégicos por alguien. Él fue designado gerente y presidente del Fondo de Solidaridad por alguien. A él, siendo vicepresidente de la República, se le encargó los sectores estratégicos. Y ese alguien es el decreto que encarga los sectores estratégicos, bien nomás allá tranquilo. Por eso es que él tiene que también declarar. Ese es el temor que tiene Correa y por eso defiende con tanta pasión, aparte obviamente de su afinidad en otros menesteres, inclusive contando con el afecto, la confianza, la buena amistad que han tenido entre el señor Glass y el expresidente Correa. Por eso es que yo le decía hace un momento, y eso es lo que ayer también he solicitado, la versión del expresidente de la República, porque el fiscal tendría que determinar. Él tiene que aclararle al juez. ¿Cómo así es que le entrega a esta persona tanto poder cuando resulta que es parte de esta asociación ilícita en concurso con otras infracciones? Durante 10 años, Gonzalo, porque no estamos hablando de 2 meses, de una semana, de un año. Estamos hablando de 10 años. Se ha librado de inculpaciones de carácter penal. Por eso es que, Gonzalo, como las que usted sugiere, existen dentro de todos por eso es que es tan importante, negociados en los sectores estratégicos. Por eso es que Capaya viene y otorga razones y manifiesta con pruebas. Por eso, Gonzalo, es tan importante lo que usted dijo hace un momento. Le silencian, tienen juez propio, el fiscal está de parte de ellos. Su lucha es tenaz, su lucha es valiente, pero me temo que usted saque provecho de esto y que más bien usted corre riesgos. Sí. ¿Por qué circunstancia? Me decía un abogado el otro día
que el doctor Montúfar, si no logra comprobar lo que está manifestando en su escrito, corre riesgos. Sí, Gonzalo, pero lo que yo le digo en este momento... ¿Qué tipo de riesgos que me declaren legal? la acusación maliciosa y temeraria y que entonces tenga una contrademanda. Eso es lo que puede pasar, pero yo no soy una persona que me gusta ni victimizarme ni hablar sobre eso. Yo creo que en este momento hay que concentrarse en la instrucción fiscal. Tenemos hasta el 1 de octubre. Y lo que usted decía hace un momento, Gonzalo, tenemos un fiscal que genera muchas dudas. Y eso lo digo absolutamente de manera directa. Una instrucción fiscal, a mi entender, en mi opinión, a la medida del vicepresidente. Y además, muchos cabos sueltos. Y un cabo suelto, Gonzalo, es la responsabilidad que también tendría el expresidente de la República, Rafael Correa. Porque si el procesado Jorge Glass ha sido parte de un entramado de asociación ilícita, fue porque alguien lo puso en esa situación. Y eso también tiene que aclararse, eso también tiene que ¿Qué dice usted en el punto 6 de la acusación particular, doctor? No sé a qué se refiere, aquí tengo la acusación particular. Sí, porque dice que es inexacto lo que usted sostiene en el punto 6, más bien, de la acusación particular. Sí, dice, afirma de manera incorrecta que el bien jurídico protegido que se violenta con el delito de asociación ilícita es la eficiencia de la administración pública como el correcto desempeño y cumplimiento de sus obligaciones que debe guardar todo servicio público. Bueno, ¿le da usted mucha importancia a esto como objeción? Mire, yo no le doy mucha importancia a lo que pueda decir el abogado del vicepresidente. Evidentemente él tiene que cumplir su trabajo. Que rebuscar. Él está recibiendo su cliente, dinero. Que le está pagando. Exactamente, ese es su derecho, es su trabajo. Además, me parece a mí que el abogado del vicepresidente y en la defensa del vicepresidente en este momento, en vez de presentar descargos, lo único que se está haciendo en este momento es reclamar o declarar la nulidad o pedir la nulidad de las diligencias que se realizan. Entonces me parece que, y además, digamos, el abogado del vicepresidente, antes que debatir conmigo o cuestionar lo que yo pueda decir, me parece que lo que tiene es que aportar con pruebas, con elementos, para desvanecer todo lo que en este momento apunta a su defendido. Y eso es evidente. En la acusación particular, Gonzalo, yo señalo 11 situaciones, hechos, evidencias, elementos que son parte del proceso que responsabilizarían claramente al vicepresidente de la República. Y por lo tanto, por eso es que sostengo la necesidad de que, por un lado, exista la reformulación de cargos y por otro, Gonzalo, eso también es un pedido que estoy haciendo al juez Favara, jurado Favara, que se cambien las medidas cautelares. No puede ser posible, Gonzalo, que mientras todos los demás procesados en esta institución fiscal tienen prisión preventiva, solo el vicepresidente tiene prohibición de salida del país. ¿Por qué? ¿Por qué este trato privilegiado? ¿Por qué el fiscal Vaca Mancheno, cuando fue la audiencia de vinculación, no pidió igual medida cautelar para todos los procesados? Y lo dejó al procesado Jorge Glass por fuera de la prisión preventiva solamente con prohibición de salida del país. Además de prisión preventiva, tiene que haber otras medidas cautelares de orden económico. Tal vez no convencieron que el vicepresidente Glass cometió, digamos, distorsiones mayúsculas como para merecer un una previsión de parte de los jueces de mantenerle no solamente con prohibición de abandono del país, sino con prisión preventiva. Pero volvemos a lo que decía hace un momento. Si alguien tuvo el dominio de la situación, si alguien tenía el poder, si toda esta entramado de asociación ilícita se produjo, fue porque había una persona en la cúpula del poder y esa persona era el vicepresidente Jorge Glass. Entonces, él tiene una vez que el juez compruebe de que ha habido una asociación ilícita. Pero si se está investigando usted alega la asociación ilícita en compañía de montones de gente porque son 17 procesados. En eso coincidimos todos. Pero lo que digo es por qué todos los demás tienen prisión preventiva y quien habría tenido el dominio, quien tenía el control, quien tenía la mayor responsabilidad, quien tenía todo el poder político para que esta asociación ilícita pueda llevarse adelante, termina con una medida cautelar mucho menor. Usted dice que no tiene, el abogado defensor dice, Montúfar no tiene idea del bien jurídico que protege el artículo 369
del Código Penal. Aquí está el 369, que dice: la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente y reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando, dirección o planifiquen la actividad de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Esta es delincuencia, para el caso de delincuencia organizada. Sí, pero eso es, digamos, evidentemente aquí estamos hablando de delitos en contra de la eficiencia de la administración pública. Es decir, lo que en este momento está en discusión es cómo estos contratos ilegalmente adjudicados a Odebrecht, fruto de coimas, de sobornos, afectaron seriamente al Estado. Aquí estamos hablando de un delito de recepción de pagos ilegales a altas autoridades del Estado ecuatoriano a través de terceros. Aquí estamos hablando de lavado de activos. Aquí estamos hablando de tráfico de influencias. Entonces estamos hablando de delitos en contra de la eficiencia de la administración pública. Es inconcebible que estemos pensando que esta es una infracción o un delito que no tiene nada que ver con el Estado, claro, con la administración del Estado. La calificación que da el juez jurado Favara, es de que su acusación particular es clara y precisa. Sí, que cumple los requisitos. Que cumple los requisitos. Porque claro, Gonzalo, como le decía hace un momento, y precisa. Los señores de la llamada Revolución Ciudadana se acostumbraron a jugar con todo propio, con instituciones, con personas, con la cancha absolutamente inclinada. Pero dejaron resquicios. Ellos se lavaron la boca con el tema de la participación ciudadana. Y resulta que, según el Código Integral Penal, como le acabo de decir hace un momento, el artículo 441, numeral 7, permite que personas particulares, ciudadanos, puedan hacer una acusación particular. De lo que yo tengo conocimiento, Gonzalo, es la primera vez en la historia penal del país, si es que ahí él me puede corregir, que hay una acusación particular, claro, de un ciudadano a un funcionario público. Es la primera vez. Eso es más que una denuncia. Una denuncia es cuando yo le decía hace un momento, sí, usted pone en conocimiento fiscal la posible comisión de un delito y dice investíguele a tal funcionario. Aquí, en una acusación particular, ya hay la acusación. Y yo en mi acusación demuestro que el señor Glass, el procesado Jorge Glass, no pudo sino haber tenido participación en este entramado de corrupción que está alrededor de la institución fiscal que lleva en este momento el fiscal Vaca Mancheno. Pero él le puede contestar con otra demanda. Me puede contestar. Pero Gonzalo, si es que nosotros... Pero nos toca. Y usted ha sido de ese estilo de lucha. Usted me conoce, Gonzalo, y creo que la ciudadanía me conoce. Por circunstancias. Sí. Y usted ha salido a la calle, a las esquinas, en donde sí, el terreno mire, creo que se presente pródigo para hacer conciencia, para generar una reflexión social importantísima, mientras hay otros que son solamente analistas en los restaurantes y en los sitios de reunión. Para poner un grano de arena, sí, entre muchas otras personas, para que nuestros hijos tengan un país decente, Gonzalo. Eso es único, esa es la única motivación que a mí me mueve. Social suya. Ahora, que todo alega que es inexacto, que es ilegal. Bueno, ese es su trabajo. Se debe quedar pero yo digo, el vicepresidente tendrá que cumplir con estos petitorios que le está obligando el juez, porque no está diciéndole, bueno, si quiere mandarame. No. En realidad, en este momento ya todas las diligencias que yo solicite siendo parte procesal ya tienen que ser atendidas por el fiscal. Eso le digo. Por eso, pero el problema es que aquí hay muy poco tiempo. Tenemos 13 días hasta el 1 de octubre cuando termine la instrucción fiscal. Por eso estamos en este momento trabajando. Yo pedí ayer casi como 10 diligencias.
Vamos a seguir, ahorita es importante. ¿Para qué quiere convalidar con las diligencias? Bueno, lo que decía, por ejemplo, la versión del expresidente Correa es fundamental. Él tiene que también... Él puede hacerlo desde allá. Puede hacerlo desde Bélgica, puede hacerlo a través de medios electrónicos. Es necesario lo que le decía, las declaraciones, por ejemplo, de los asesores del vicepresidente. ¿Usted es su mismo abogado? No, yo no soy abogado. O sea, pero sí, no, yo estoy contando con la colaboración de un equipo de abogados en este momento liderados por el doctor Julio César Zarango, sí. Julio César Zarango es mi abogado. Buen abogado. Sí, sí, es quien ha tenido causas y procesos muy importantes. Ha defendido a Clever Jiménez, a Fernando Villavicencio igualmente. Lo verdaderamente alarmante, dice el defensor, es que el juez Jurado, no se amilane, doctor Jurado. Ahora, si usted quiere ejercitar un disimulo, pero hágalo bien, porque lo vamos a caer si es que en el fondo de las cosas usted sale a favor de los que le nombraron, pues, del gerente de la judicatura, pues. Eso no va a estar bien, pues, doctor Jurado. Muy bien, hasta aquí va muy bien, pero declárese absolutamente independiente y dígale a la persona que le llame a convencerle de que cómo va a ser posible que esté aprobando estas aspiraciones de un ciudadano como César Montúfar para obligarle al mismísimo expresidente Correa a que esclarezca diferentes capítulos. De encargado de los sectores estratégicos. Y antes de eso, fue ministro coordinador de los sectores estratégicos. Y antes de eso, desde el día 1 del gobierno de Rafael Correa, gerente y presidente del Fondo de Solidaridad. Entonces, si ha habido alguien que estuvo al cargo de todos estos sectores, se llama Jorge Glass. El sector con mayores inversiones estatales, con mayor inversión extranjera, donde se manejaron los más grandes negocios, petróleo, telecomunicaciones, infraestructura, vialidad eléctricas. Sí, estamos hablando de los grandes negocios del Estado. De los grandes negocios del Estado. Y en esos sectores es donde hoy sale toda la pus de la corrupción. Toda la pus de la corrupción. Sí. Entonces, claro, Jorge Glass ha sido vinculado a este proceso. Pero el expresidente de la República, Rafael Correa, le dejó mediante decreto a él como único autor. No, Gonzalo, por eso es que es importante, su versión es importante, y yo creo que a partir de ahí habría que analizar ya la vinculación también del expresidente Correa. Pero entonces, a todo este proceso. ¿A quién le correspondería aquello? Bueno, yo creo que le correspondería pedir al fiscal, pues. Por eso es que yo le decía hace un rato, y por eso lo que usted dijo hace un momento, en un país donde existe institucionalidad, un fiscal que tiene tantos vínculos, que ha tenido tantos, tendría que excusarse. Pero por supuesto que sí. Claro. Si tiene una afiliación política, tiene que excusarse. Y si usted le oyera, no me ubican una parte de una entrevista que él le ofrece a la televisión pública. El entrevistador es una vieja figura de dos hermanos que trabajaban con el gobierno de Correa en medios públicos. Ejercitaban direcciones, debe usted conocerles. Él le pregunta al actual fiscal y cosas muy delicadas del partido y su vigencia para un largo trecho. Y lo que aconseja el señor fiscal en esa entrevista es que deben unirse y deben legislar y deben luchar por el establecimiento de una revolución que dure prácticamente, que sea eterna, dice, que permanezca en la vigencia política de la manera como, digamos, en el escenario político nacional, de la manera como ha estado vigente hasta estos días. Y que el partido único es la solución para este país, como ideal, perfectos, ¿no? Pero que eso nos venga a imponer y hoy actúe como fiscal general de la República es bastante complicado. Entonces, de estas cosas, por lo que él ha manifestado, por lo que él ha aconsejado al presidente en su condición de asesor político,
digo, en determinados episodios, en verdad, él debería pensarlo bien y debería excusarse de cumplir Por supuesto. casos como el suyo, ¿no? Lo que sucede es que realmente, como hace un momento también comentábamos, vivimos 10 años en que se transformó en algo normal la injerencia directa del Ejecutivo, del poder político sobre la Administración de Justicia, sobre la Fiscalía, sobre las instituciones principales del Estado. Yo creo que realmente hoy hay un momento en el que algunos resquicios aparecen esperanzadores en perspectiva de que podamos tener verdad, de que podamos tener justicia, que podamos tener reparación. Y me parece que en eso tenemos que persistir. El tema de la corrupción me parece que es un tema principal en este momento. En la Fiscalía hay diversas investigaciones. El tema Odebrecht es quizá uno pequeño en comparación a los enormes otros casos gigantescos, casos de afectación al Estado. Pero en el caso de Odebrecht hay una ventaja que es importante, y es que gran parte de la evidencia, de la información, viene de afuera, ha venido de Brasil. Ayer el fiscal Vaca habló de información que viene de Estados Unidos, y desde esa perspectiva entonces es posible, me parece a mí, tener esperanza de que podamos llegar a tener la verdad. Aquí no se trata de perseguir a nadie, no se trata de generar incertidumbres, ni caos jurídico, ni un violentamiento de las instituciones. Se trata desde la institucionalidad de que podamos los ecuatorianos llegar a la verdad y tener reparación. El artículo 109 del Código Integral Penal, estoy tratando de ubicarle. Allí, ¿qué consta en el 109? Le voy a leer y le voy a poner en conocimiento del público. Apela al 109 el abogado defensor del señor vicepresidente Llave. 109. Sanción a la persona jurídica cuando se determine la responsabilidad penal de una persona jurídica en la comisión de los delitos previstos en esta sección, será sancionado con la extinción y multa de 10 a 1,000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Con esto creo que le quiere reprender a usted. No, realmente no entiendo qué es lo que le está recibiendo. Aquí dice, la decisión del juez ameritaría sanción de acuerdo con el artículo 109, numeral 7. 109, numeral 7, sí, numeral 7. Las personas que... No, numeral 9. 109, numeral 7. Concordancias, va en concordancia con los artículos 71, 90, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se ha rebuscado en el Código Integral Penal el doctor, ¿cómo se llama? Franco Lor. Se compró como 10 ternos para defenderle al señor vicepresidente, con todo derecho, ¿no? Bueno, y entonces el doctor Franco, a quien le vamos a invitar para que tenga la gentileza también de precisar sus argumentos, sus razones, tiene todo el derecho. Vamos a invitarle, compañeros, para ver si está con nosotros el día de mañana el doctor Franco López, el abogado defensor. Eduardo Franco, abogado del vicepresidente Glass, en el caso por asociación ilícita en la investigación por Odebrecht, rechaza la calificación del pedido de acusación particular promovida por el político César Montúfar. Lo que yo he oído en el público es que usted es un hombre valiente, doctor Montúfar, le deseamos un desenlace que vaya en beneficio de la verdad y de la razón que tiene la gente de bien en el Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. En breves instantes, señoras y señores, nuestros siguientes invitados, pasamos con ellos si es tan bondadoso, pasamos con ellos. Estoy buscando... Ok, aquí estamos.
Marcelo Fernández de Córdoba. Y en Guayaquil, Joaquín Hernández. ¿Joaquín Hernández? ¿Está usted seguro? Es el rector de la Universidad Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver. Si tenemos conexión en breves instantes con el doctor Joaquín Hernández Alvarado, dignísimo rector de la Universidad Espíritu Santo, un centro educativo de primer nivel en el puerto principal. Aquí tenemos una cita también con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Usted sea también bienvenido. Nos vamos a unos comerciales indispensables, compañeros. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa.